me pasé parte del fin de semana leyendo muchas publicaciones sobre el porqué y lo que hay detrás y las motivaciones y el sentido y lo que todo el mundo quiere saber, que es lo oculto. Nadie sabe nada en verdad de por qué Horacio Verbitsky termina el viernes por la mañana anunciando alegremente que lo había llamado el ministro Ginés González García, que le habían ofrecido vacunarse en el Posadas, que habían finalmente cambiado el lugar y que en el Ministerio de Salud lo habían vacunado en una especie de lo que hoy se conoce como el vacunatorio VIP. Motivo por el cual, horas más tarde, fue renunciado o echado Ginés González García. Llegamos a contarlo acá el viernes por la tarde, cuando todo ya había estallado, y es claramente el tema del fin de semana. Ahora, hay una serie de preguntas a hacerse al respecto de lo que pasó acá puntualmente, aclarando que nadie tiene exactamente la información. Quiero decir, hay una especie de reconstrucción de los hechos, por ejemplo, el jueves por la noche, el gobierno ya sabía, y cuando hablo del gobierno me refiero puntualmente al presidente Alberto Fernández, que en el diario Clarín tenían un listado de personas que se habían vacunado en el ministerio, obviamente por fuera del sistema de turnos y por fuera de cualquier tipo de normativa o de ordenamiento de la vacunación, y que lo iban a publicar el viernes. Ahora, Horacio Verbitsky el viernes por la mañana sabía del tema. Se sabía del tema. Primera pregunta derivada de la gran pregunta. ¿Se quiso anticipar? Si no sabía nada del asunto, ¿por qué lo contó? Estamos ante un hombre con 60 años de periodismo, por eso este libro hoy acá, publicado en 2018, en donde en conversaciones con Diego Sturlak se repasa parte de su vida. Digo, un hombre que en 60 años de periodismo ha transitado por andariveles de información muy meticulosa. Nadie puede hablar de Horacio Verbitsky como un improvisado, como un hombre que no fuera a saber lo que estaba generando. Ahora, no cabe la posibilidad, y lo digo también a modo de pregunta en el aire, de un error no forzado. ¿Por qué pensar que todo lo que rodea a Horacio Verbitsky tiene que ver con conspiraciones, tiene que ver con operaciones, tiene que ver con su supuesta condición de doble agente? Y acá me voy a meter un poco en la historia no de estos días, en la historia profunda de Horacio Verbitsky. Periodista en el diario Noticias Gráficas, periodista en el diario La Opinión, con un breve paso por Clarín, periodista del diario Noticias, sostenido por la organización Montoneros, miembro del aparato de inteligencia de Montoneros, junto con Rodolfo Walsh, por ejemplo, desaparecido el 25 de marzo de 1977, miembro fundador o parte del staff inicial de Página 12, periodista de El Porteño y del Periodista, unas dos publicaciones de acá del 80, autor de innumerable cantidad de libros que van desde 6 a algunos de los que acaba de citar Gastón, como Robo para la Corona, El Vuelo, en donde retrata la confesión de Adolfo Silingo sobre los vuelos de la muerte, los 3 tomos sobre la Iglesia Católica Argentina y su relación con la dictadura militar, luego de la salida de Página 12, la creación del portal, lo más reciente, El Cohete a la Luna. Nadie puede sospechar de la falta de pericia periodística de Horacio Verbitsky, y en los últimos años además presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es sabido, es Vox Populi, es parte de los comentarios, que se está ante la presencia de un hombre, repito el dato, de 79 años, cuya carrera en el periodismo y en la política está tachada o está manchada por sospechas. ¿Estamos ante un verdadero doble agente al servicio de, por ejemplo, la inteligencia norteamericana? Lo pregunto así, abierta y directamente, en crudo, en caliente, sin que medie ningún tipo de suspicacia. ¿Por qué Horacio Verbitsky acumuló el poder que acumuló? ¿Se puede hablar de esto? Obviamente uno puede hacerse preguntas, lo que no puede es tener afirmaciones concretas ante la evidencia o la ausencia de documentación al respecto. Nadie que sea un doble agente tiene un carnet que lo avale como tal, ¿no?
esto es de manual, va de suyo. Ahora, con todo ese background, con todo ese linaje histórico, con todo ese recorrido, ¿puede un hombre de ese calibre cometer un error no forzado? Y acá a mí me parece que sí. Y acá hay que engarzarlo con la otra parte de esta historia, que hoy probablemente se desvele y se devele, mejor dicho, con la publicación de la lista ordenada por la flamante ministra Carla Bisotti, de quienes habrían sido los que recibieron la vacuna. ¿Puede estar del otro lado un hombre de la experiencia, Ginés González García, cometiendo un error de esta naturaleza? Y también es posible, claro que también es posible. No hay inocencias acá, porque si la operación tenía que ver con sacarse de encima a su viejo amigo Ginés, como dijo Horacio Verbitsky, el golpe termina afectando no solo al ministro de Salud o al presidente de la Nación, sino al gobierno en su conjunto. Y más allá de un gobierno que es circunstancial en historia, como todos los gobiernos, estará 4 años, estará 8 años, vendrán otros presidentes, lo que termina golpeando la confesión de Verbitsky, o el error no forzado, o la avivada, o la pequeña corruptela, o el favoritismo, o el amiguismo, o el colarse en la fila, o el hacerse amigo del poderoso aprovechando de su condición de tal, porque también estamos hablando de un hombre con mucho poder y con mucho peso específico, el de Horacio Verbitsky. Lo que termina golpeando es la cosa pública, la política, nos termina golpeando a todos. Eso es lo grave de lo que ocurrió. No la decena o la centena de vacunados de manera ilegal, porque en términos numéricos no va a tener un impacto tan grande como sí lo tiene en términos simbólicos. Este es el problema. La corrupción no es solamente una cuestión de plata. Acá nadie dice que Ginés González García le cobraba a Horacio Verbitsky o a Florencio Álvarez Iglesias, de quien podremos hacer otro capítulo, el dueño de los diarios La Capital y La Prensa y uno de los empresarios más importantes de Mar del Plata, de la provincia y de la Argentina también. Sino lo que está en juego acá es también esa lógica del poder, ese microclima del poder. A todos nos ha pasado alguna vez, y pasa, y ahora le quiero preguntar también a Gastón, pasa hasta en los clubes, de esta cosa del poder. Mire, yo le voy a contar una cosa recontra chiquitita, muy mínima. Hace más de 20 años uno era mucho más pibe que ahora, que seguimos siendo pibes, por supuesto, y en un consejo deliberante del Gran Buenos Aires, el secretario de un concejal me dijo: el concejal está en su oficina. Y yo le dije: ¿en su oficina o en mi oficina? Y me dijo: no, en su oficina. No, pero te pregunto de nuevo: ¿en su, refiriéndose al concejal, o en su porque vos me decís que está en mi oficina? Y no entendía el secretario del concejal. Yo tenía 20 y pico de años. Era claramente una provocación, porque no era la oficina del concejal, porque no es el ministerio de Ginés, porque no es el despacho del presidente, es el despacho de todos nosotros, que lo ocupa hoy Alberto Fernández, que lo ocupó hasta el viernes Ginés González García, o que en ese caso un municipio del Gran Buenos Aires lo ocupaba el concejal o la concejal X. Este es el problema. Y en los clubes pasa lo mismo. Rodolfo Donofrio no es el dueño de River. Rodolfo Donofrio ocupa la oficina que los socios le dieron por un par de años, año más, año menos, para que sea el presidente de la institución. Y otro tanto ocurre con Víctor Blanco en Racing, o con quien fuera en la institución que fuera. Este es el problema. La política o el poder tienen un microclima del que estamos ajenos la enorme mayoría de los ciudadanos de a pie. En todo caso, los periodistas tenemos esta pequeña suerte de meternos en la sala de prensa, conocer algún despacho, alguna alfombrita, pero no se puede toda la vida estar con la sube descargada. No se puede toda la vida pasarse por este mundo sin saber cuánto cuesta el colectivo. No se puede estar toda la vida estando desligado de la necesidad de ver qué vas a morfar a la noche. Y yo no digo que los funcionarios laburen ad honorem, no importa cuánto gana el funcionario, no es un problema económico el costo de la política. Los funcionarios tienen que ganar muy bien, y está bien que ganen muy bien. Ahora, el problema es otro. El problema es que los ministerios te alejan de la calle. Y el problema es que determinados periodistas, en este caso Horacio Verbitsky, muchas veces cometen estos errores porque la lengua impune de la Torre de Marfil te lleva a mirar a todo el mundo desde arriba. Y cuando estás tan arriba, en algún momento, como cantaba el indio, se te nota la rayita. Cuando más alto subís,
más se nota la rayita del culo, decía la canción. Y esto le pasa a más de uno. No hay inmortales en la vida, no hay vacas sagradas. Se llamen Horacio Verbitsky o se llamen Ginés González García, que, como muchos señalaban, y en esa postura también me paro, fue uno de los mejores ministros de salud de la historia argentina, sin ningún lugar a dudas. Hay que hablar de Ramón Carrillo, el primer ministro de salud de la Argentina, con Juan Domingo Perón. Hay que hablar de Arturo Niatibia, el ministro de salud de Arturo Illia, enfrentándose a los laboratorios. Y hay que hablar de Ginés González García, con el plan Remediar y con sus más y sus menos, cómo transitó esta gestión de la pandemia en la Argentina. Ese es el calibre de ministro que acaba de irse por algo que pudo haberse evitado, porque la comodidad del poder muchas veces no te deja ver estas cuestiones, porque se naturalizan determinadas prácticas, porque es normal que el amigo del poder llame para pedir estos favores, y porque es normal que desde el poder estos favores sean retribuidos independientemente de la cuestión económica, pecuniaria. Nadie está diciendo que Ginés González García cobraba las vacunas, ni mucho menos. Eso quedará en manos de los tirapiedras que hablan permanentemente en nombre de la política. Lo que digo, y cierro con esto, es que el golpe del vacunatorio VIP, el golpe de los privilegiados, el golpe de los que no hacen la fila, termina afectando mucho más a la sociedad en su conjunto, a la cosa pública, a la política, que es la única herramienta que tenemos las mayorías para defendernos de los privilegios reales de la minoría, de los que nadie cuestiona. Y en esto hay que ser muy prudentes, así como fuimos bastante claros, poniendo todos los elementos de la mesa. Hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos, que el árbol no nos tape el bosque, porque va a pasar Horacio Verbitsky, va a pasar Ginés González García, pero las prácticas van a quedar, y lo que va a quedar también fundamentalmente es lo que está detrás de todo eso, que es una sociedad desigual, una sociedad injusta, en donde ya no solo haciendo la fila tenés que esperar, sino tenés que esperar la vida entera, y así se nos va la vida, esperando que los dueños de todos los privilegios alguna vez abran la billetera, alguna vez abran el alma, alguna vez abran el corazón, cosa que parece bastante difícil en virtud de las prácticas que vemos hace tantos años en la Argentina. Pero mientras tanto, de nuevo, no permitamos que el árbol nos tape el bosque.